Dios los bendiga, hermanas y hermanos. Quería dejar este último mensaje videográfico para ustedes de cara al último trabajo de reflexión escrita, que es un poco el trabajo de clausura de nuestra clase. Primeramente, decirles que para realizar ese trabajo bien, creo que es importante haber digerido la última exposición mía sobre Mateo 26 al 28, porque precisamente en esos últimos tres capítulos el conflicto de la narración de Mateo llega a su culminación y, diría yo, rompe con muchos de nuestros esquemas heredados de lo que es el conflicto entre Dios y el ser humano, entre el pueblo de Dios y los demás pueblos, etcétera. Así que les invito a ver esa presentación por PowerPoint que está en Moodle, porque he visto que alguno de ustedes todavía no lo ha visto. O si no es viable ver la presentación, pues que se escuche la exposición en el archivo de audio. Y espero que ese último tramo de la narración, tal como se ha expuesto, pueda arrojar luz a lo que es la dinámica entera del Evangelio de Mateo y la forma en que llega a nosotros como las buenas nuevas de Dios. En cuanto al trabajo último, que es la reflexión escrita, su tema es precisamente el conflicto. Y el propósito de este trabajo es permitir que usted dé un paso para atrás e intente tomar en cuenta todo el panorama de la narración de Mateo, intentar eh, captar en la medida posible lo que es su drama completo, eh, pudiendo expresar cómo es su desarrollo de principio a fin, cuál es la lucha que se realiza a lo largo de ese panorama, de esa evolución narrativa. Es importante hacer eso, creo, porque, claro, nosotros paso a paso hemos ido siguiendo el hilo de la narración, pero, claro, siempre inmersos en una parte limitada de ella. Y puede que usted pues haya perdido de vista hasta cierto punto lo que es el movimiento del drama entero. Y por eso creo que es importante aquí al final pues dar ese paso para atrás para intentar reflexionar sobre ese movimiento global, como quien dice, de la narración, cuál es su estructura principal, cuáles son las piezas eh, más importantes de su movimiento, etcétera. Luego, lo que yo quiero que hagan en esa reflexión escrita es intentar caracterizar, ¿no? A grandes rasgos cómo es ese conflicto. No se le está pidiendo una reinterpretación detallada de todo el Evangelio, evidentemente, sino cómo entender este conflicto que ha generado tanto drama en la narración de Mateo. Claro, espero que hayan podido captar que no es un conflicto entre Jesús e Israel, no es un conflicto entre Dios y el ser humano, no es un conflicto entre Israel y los pueblos gentiles,
es un poco más complejo el drama, ¿no?, de Mateo. Y precisamente lo que quisiera ver es su capacidad de reflexión sobre cómo es ese conflicto en su sutileza, eh, en cierta ambigüedad que hay que respetar porque nosotros mismos estamos inmersos en ese mismo conflicto. Entonces, después de haber caracterizado el conflicto de Mateo a grandes rasgos, quisiera que usted describiera un conflicto actual en los términos de esa caracterización que usted ha realizado del conflicto de Mateo. Es decir, lo que se está buscando es que usted sitúe un conflicto importante que se está viviendo en el contexto de usted en el drama de Mateo. Yo creo que hay dos cosas a mantener en mente a la hora de hacer eso. La primera es que debería ser pues un conflicto de bastantes dimensiones, de bastante alcance. No estamos hablando de un conflicto relativamente pequeño, sino un conflicto épico, como quien dice. O sea, podríamos estar hablando, por ejemplo, de conflictos entre ciertos pueblos actualmente, tensiones, por ejemplo, entre una comunidad inmigrante y el resto de la población en cierto contexto. Un conflicto en el que se aprecia el drama de la lucha por una comunidad de paz, como estamos viendo en el Evangelio de Mateo. Eso es la primera cosa. La otra cosa es que a la hora de situar ese conflicto actual que usted y su comunidad están viviendo en su propio contexto en el conflicto de Mateo, pues no debería simplemente reforzar los términos típicos de entender ese conflicto. O sea que el Evangelio de Mateo lo que tiene que hacer en los conflictos que estamos viviendo es arrojar luz a ellos, permitir que nosotros los podamos habitar de otra manera, una manera que se está nutriendo de la revelación de Dios. Entonces, la calidad de su reflexión se verá en su capacidad de descubrir, entender mejor el conflicto que usted está describiendo en su contexto a la luz del conflicto en Mateo. Si Mateo solo sirve para reforzar los términos establecidos de ese conflicto, no creo que se esté interpretando suficientemente bien. Estamos buscando que la palabra de Dios pueda reorientarnos hasta cierto punto, abrir nuestros ojos a lo que antes de estudiar Mateo no veíamos con tanta claridad, no entendíamos como ahora igual podemos entender mejor habiendo estudiado el Evangelio de Mateo con más paciencia. Así que esas dos cosas, ¿no? Que el conflicto sea uno de cierto alcance, cierta importancia. Estaba pensando yo sobre todo en conflictos que implican violencia, explotación, destrucción de vida humana, amargura a veces a lo largo de muchas generaciones, eh, conflictos de ese tipo, y también que su forma de situar ese conflicto en el Evangelio de Mateo, pues que demuestre aprendizaje de Mateo para cómo usted entiende ese conflicto, cómo hay que habitarlo como discípulos de Jesús.
Bien, como verán en las instrucciones, unos pasos adicionales que se deberían incorporar de alguna manera es pues unas interpretaciones no muy detalladas, pero unas interpretaciones de o la gran estructura de Mateo o ciertos pasajes de Mateo. Entonces no vamos a hablar solamente muy en general de Mateo, sino eh, arraigar lo que se está diciendo en la reflexión en pasajes concretos de Mateo o en descripciones concretas del movimiento de todo el Evangelio de Mateo. Y la idea aquí es decir dos cosas, ¿no? Una, pues cómo se podría malinterpretar Mateo como para echar leña a este conflicto, o cómo se ha interpretado mal el Evangelio de Mateo para generar ese conflicto. Y luego, pues usted está eh, llamando atención a una mejor interpretación de Mateo para evitar ese conflicto en el que usted y su comunidad está viviendo de una forma más fiel a la revelación de Jesús, según Mateo. Entonces, se debería apreciar en su reflexión pues algo de atención a lo que son interpretaciones pues demasiado fáciles, demasiado interesadas, por así decirlo, que realmente no captan muy bien la presentación de Mateo y como contraste pues una señalización por parte de usted de lo que sería una mejor forma de entender lo que se está diciendo en el Evangelio de Mateo. Y como último paso, pues yo creo que es importante pues ponerse a predicar un poco, ¿no? En su reflexión, eh, al hilo de lo que ha venido diciendo en su reflexión, que al fin y al cabo esta obra literaria, esta narración sobre la vida de Jesús, se presenta como las buenas nuevas, como la revelación de Dios que salva al pueblo de Dios de su pecado, lo cual implica la participación de todo el mundo en esa sanidad del pueblo de Dios. Eh, entonces, quisiera ver en la parte final sobre todo, pero a lo largo, ¿no?, de su reflexión, cómo usted está entendiendo después de esta clase las buenas nuevas de Mateo. ¿Cómo es que se presenta en Mateo el Evangelio de Dios? ¿Quién es Jesucristo a la luz de Mateo para nosotros? Hoy día, en el sufrimiento de la comunidad, en la lucha de la comunidad, en la esperanza de la comunidad. Es decir, estas palabras se tienen que volver también pan para nuestra vida y para ello pues hace falta predicadoras y predicadores que sean capaces de transmitir su mensaje. Entonces, como último paso de su reflexión, eh, le invito, ¿no?, a expresar de una manera clara y concisa, al hilo de lo que ha venido diciendo en su reflexión, cómo son las buenas nuevas de Mateo. Decirles aquí al final que nuestra clase para mí ha sido un placer, motivo de mucho estímulo en mi propio estudio de Mateo y también de las experiencias de iglesia y de discipulado que ustedes están viviendo. Así que agradezco su esfuerzo una vez más, sus aportaciones, la forma en que han podido expresar, ¿no?, algo de sus vidas en el aprendizaje de esta clase, lo cual creo que ha sido alimento para todos nosotros y eh, estaré orando, ¿no? Porque el Señor tome de
el aprendizaje de esta clase y lo convierta en vida en su propio ministerio pastoral, en la vida de su iglesia donde esté. Así que una vez más, gracias y que el Señor le siga iluminando en este camino de discipulado en el que Él siempre va delante de nosotros.